Vamos ahora con el tema ley de resistencias en serie y ley de resistencias en paralelo. Primero vamos con resistencias en serie. Esta ley establece que cuando las resistencias están conectadas en serie, la resistencia total o equivalente, R subíndice T, del circuito es igual a la suma de las resistencias componentes. ¿Qué quiere decir esto? Que matemáticamente resistencia total o resistencia equivalente va a ser igual a la suma de todas las resistencias que encontremos dentro de nuestro circuito. Esto siempre y cuando la conexión sea. Entonces vamos a resolver un ejemplo. Y ahora, ¿por qué se estaría buscando una resistencia equivalente básicamente o resistencia total? Básicamente porque la resistencia total va a ser aquella que nos va a ayudar a sustituir todo el conjunto de resistencias de un circuito. Es decir, la resistencia equivalente va a ser la que hace el mismo trabajo que el resto de series juntas. Es como cuando sacaban el vector resultante el año pasado. Bueno, vamos con este problema. Dice, tres resistencias, una que es de 2 ohms, la segunda que es de 5 ohms y la tercera que es de 8 ohms, está conectada en serie con una batería capaz de surtir una diferencia de potencial de 9 voltios. Encontrar la resistencia total. Bueno, datos que se me pasó poner en la diapositiva. Básicamente, ¿en qué se mide la resistencia? Lo vamos a medir en ohms. Y el símbolo para ohms va a ser la letra griega omega, que es el simbolito que están viendo ahora al lado de cada uno de los números. Entonces, resistencias en serie es la fórmula sencilla. Nos dice que resistencia total va a ser igual a la suma de resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a sumar 2 más 5 más 8, su resultado final es 15. Y es todo lo que haríamos en cuanto al cálculo de esta resistencia. Ya en clase vamos a hablar lo del dibujo de los circuitos que vienen en su actividad. Pero por ahora, para fines de este video, solo nos vamos a ir con la parte de los cálculos. Ahora, ley de resistencias en paralelo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, en un circuito eléctrico con resistencias conectadas en paralelo, la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de la inversa de cada una de las resistencias que integra el circuito eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hace poco hablábamos de cuál era el recíproco de un número, o creo que fue con ustedes o fue con algún otro grupo. Pero aquí esto es lo que más vamos a aplicar, el recíproco de un número. O incluso esto del recíproco de un número, si se acuerdan, lo vieron en geometría, en estadística, en una de las medias, en la media armónica. Bueno, matemáticamente, el inverso de la resistencia total o de la resistencia equivalente va a ser igual al inverso de resistencia 1 más el inverso de resistencia 2 más el inverso de resistencia 3. Vamos a ver un ejemplo, porque nosotros básicamente no queremos el inverso de la resistencia. Al final solamente vamos a querer la resistencia total y vamos a observar cómo. Ok, entonces, en el ejemplo ahora nos dice tres resistencias de 6 ohms, 10 ohms y 18 ohms están conectados en paralelo con una batería. Bueno, la batería aquí no nos interesa la potencia de la batería. Encontrar la resistencia equivalente. Datos, tenemos las tres resistencias. Fórmula, como ahora nos dicen que la resistencia es en paralelo, entonces usaríamos la fórmula que nos dice que la inversa de la resistencia total es igual a la inversa de resistencia 1 más inversa de resistencia 2 más inversa de resistencia 3. ¿Cómo sería el acomodo en la fórmula? Bueno, observamos que básicamente anotamos lo que sería cada una de las resistencias
en la parte del denominador de nuestras fracciones, en la parte de abajo, y lo tomamos como una fracción. Y como recordarán de matemáticas de primaria, secundaria y algo de prepa, cuando nosotros queremos sumar fracciones, tratamos de que tengan el mismo número en la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que las tres fracciones tengan el mismo número en la parte de abajo? Vamos a buscar su mínimo común múltiplo. Y en este caso, el mínimo común múltiplo va a ser 90. Haciendo todas las operaciones que se hacen en un mínimo común múltiplo. Aquí explico rápidamente cómo se hizo esto. Básicamente, sacamos primero la mitad de 6, de 10 y 18. Obtenemos que la mitad de 6 es 3, la mitad de 10 es 5, la mitad de 18 es 9. Después, si ninguno tiene mitad, buscamos tercera parte. ¿Quiénes van a tener tercera parte? El 3 y el 9, el 5 se baja igual. Después volvemos a sacar tercera parte porque el 3 sí se le puede sacar tercera parte. El 1 se baja igual, el 5 se baja igual, el 1 y este se convierte en 1. Ahora, como ya no hay tercera parte, lo dividimos entre el siguiente, que no va a tener cuarta parte, pero sí va a tener quinta parte. Lo dividimos entre 5 y ya todo nos dio en 5. Y ahora después, ¿qué se hizo? Se multiplicó 2 por 3 por 3 por 5 y de ahí encontramos nuestro mínimo común múltiplo. Entonces, ya teniendo esta parte, tenemos que en la parte de abajo va a quedar el número 90. Pero, ¿qué va a pasar con los numeradores? ¿Qué va a pasar con la parte de arriba? Bueno, cada uno de los números que teníamos o que ocupamos para calcular el mínimo común múltiplo, vamos a dividir el 90 entre cada uno de ellos. Por ejemplo, el primer número va a salir de dividir 90 entre 6, nos da un total de 15. 90 entre 10 nos da un total de 9. Y 90 entre 18 nos da un total de 5. Y esos tres números los vamos a sumar. Por lo tanto, en esta parte ya nos va a quedar esta operación. Y ahora, hasta aquí estamos calculando la inversa de la resistencia total. Ahora vamos a hacer este pequeño cambio para calcular la resistencia total. ¿Qué va a hacer este cambio? Pues básicamente voy a invertir lo que sería el acomodo de mis dos números. Voy a invertir que el 90 ahora va a quedar en la parte de arriba y el 29 va a quedar en la parte de abajo. ¿Cómo se vería esto en la fórmula? Pues como lo estamos viendo en este momento. Colocamos el 90 ohms en la parte de arriba y el 29 en la parte de abajo. Y una vez hecho este pequeño intercambio, ya podemos calcular resistencia total. Ahora sí, resistencia total en este ejemplo nos queda como 3. Ahora vamos con este ejemplo que nos dice calcular la resistencia equivalente de tres resistencias cuyos valores son resistencia 1, 3 ohms, resistencia 2, 6 ohms, resistencia 3, 8 ohms, conectadas primero en serie y después como si estuvieran conectadas en paralelo. Tenemos los datos. Resistencia en serie, pues sabemos que va a ser la suma de 3 ohms más 6 ohms más 8 ohms. La suma total nos da 17 ohms. Esto sería en circuito en serie. Pero, ¿qué pasa con paralelo? Pues tendremos que usar la fórmula que ya conocemos, que sería la de los inversos. Entonces sería el inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2 más el inverso de la resistencia 3. ¿Qué haríamos entonces? Sumar. Vamos a anotamos nuestras resistencias dentro de la fórmula, los inversos de nuestras resistencias y posteriormente pasamos a calcular lo que sería el mínimo común múltiplo. En este caso, realizando todas las operaciones, nos sale que el mínimo común múltiplo es 24. Igual, ustedes pueden hacer esta operación que tenemos aquí, que aquí le faltó una línea, la línea divisoria. Muy bien. Pueden hacer esas operaciones o lo pueden sacar mentalmente, si tienen esa habilidad mental de sacarlo mentalmente. Y otra forma, si ya no quieren batallar tanto, es multiplicar 3 por 6 y después por 8 y les sale un común múltiplo, por obviedad. Pero bueno, entonces ya sacamos el mínimo común múltiplo haciendo estas operaciones
Y ahora dividimos 24 entre 3, pues nos sale 8. 24 entre 6 nos sale 4 y 24 entre 8 nos sale 3. Y esos son los que vamos a poner en la parte de arriba. Sumamos 8 más 4 más 3 nos sale 15 y en la parte de abajo por el común múltiplo, que en este caso es 24. Ahora ¿qué hacemos? Hacemos la inversión. Cambiamos el 24 a la parte de arriba y el 15 lo cambiamos a la parte de abajo. Entonces nuestra operación ¿cómo va a quedar? 24 entre 15. Y en este caso la resistencia total es 1.6 ohms. Y aquí vemos que hay una gran diferencia entre circuito en serie y en circuito en paralelo. ¿Por qué se da esa diferencia? Lo veremos en clase. Nos vemos.